Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Hay historias que parecen esconderse en la rutina de la vida americana, disfrazadas de una normalidad gris, hasta que un día, casi siempre cuando ya es demasiado tarde, emergen detalles que hacen imposible mirar hacia otro lado. La tragedia de Springfield fue de ese tipo. Por años, nadie en la pequeña ciudad de Missouri podía imaginar cuán profunda era la grieta que separaba las apariencias de la realidad. Todo comenzó con síntomas vagos, una fatiga persistente entre empleados escolares, dolores de cabeza, niños que perdían el apetito y, al poco tiempo, el cabello. Los médicos, confundidos, buscaban explicaciones en virus y alergias, pero los rumores crecían junto con el miedo. Cuando la muerte golpeó de manera brutal y sin lógica, la sospecha se instaló como una nube baja sobre la comunidad. El proceso que llevó a descubrir la verdad fue tan meticuloso como doloroso, y cuanto más se investigaba, más inverosímil se volvía la raíz del horror. Ningún titular logró abarcar la magnitud de la traición ni la banalidad de los motivos. Solo la lenta y obstinada labor de los investigadores permitió desentrañar el secreto detrás de una sucesión de tragedias aparentemente aisladas. Porque a veces, el mal no grita, se desliza, paciente, entre las sombras de lo cotidiano. En la primavera de 1992, Springfield todavía conservaba la calma que caracteriza a las ciudades del interior de Estados Unidos. Las calles, alineadas con árboles en flor, respiraban una sensación de normalidad y orden. Pero detrás de las cortinas, en las casas humildes de los suburbios, la vida de Ann Carson se tejía a partir de pequeñas renuncias y grandes frustraciones. Su existencia transcurría en la frontera invisible entre la resignación y la esperanza, marcada por el desgaste de los años y el peso de los sueños nunca realizados. Ann, con las manos siempre agrietadas por el trabajo y la mirada esquiva, era una figura habitual en la cocina del pequeño restaurante local. Allí, entre el vapor y los restos de comida, encontraba un refugio silencioso, aunque nada apacible. La rutina la abrazaba como una segunda piel, pero bajo esa superficie palpitaba una ambición sorda, un anhelo que a veces la mantenía despierta hasta bien entrada la noche. Observaba a su marido Garrett, cada vez más ausente, sumido en la fatiga y las dolencias de su oficio, y sentía que el tiempo se le escapaba, igual que el agua que goteaba del grifo de la cocina. En ese contexto, la visita de su hermana Betty no era solo una cuestión familiar, sino un recordatorio cruel de lo que Ann no tenía. Betty se movía con la seguridad de quien ha sabido encontrar el lado soleado de la vida. Su éxito y su desprecio apenas disimulados se colaban por las grietas de la relación, sembrando en Ann una mezcla de vergüenza, celos y una furia muda. Nadie, ni siquiera ella misma, habría podido imaginar hasta dónde llegaría ese deseo de cambiar el destino, ni el precio que estaba dispuesta a pagar. Sin embargo, en ese momento, Ann seguía siendo una mujer anónima en una ciudad sin sobresaltos, ignorando que las semillas de la tragedia ya germinaban bajo sus pies, invisibles y letales. En los días siguientes, la vida de Ann Carson se llenó de una ansiedad sorda, casi física. El aire de Springfield, tan denso como en cualquier ciudad del Medio Oeste en primavera, parecía cargar aún más el peso de sus pensamientos. Ann percibía su propio reflejo con una mezcla de autocompasión y rabia contenida. Cada arruga, cada cicatriz de sus manos se convertía en un recordatorio de todo lo que no había logrado. Mientras el mundo avanzaba a su alrededor, ella sentía que su propia existencia se deslizaba por una pendiente invisible, donde la dignidad era un lujo reservado a otros. La oportunidad, cuando llegó, no fue un acto de valentía ni de azar, sino un resultado natural de su cansancio. En la cocina de la escuela, entre el rumor de las ollas y el eco de pasos apresurados, Ann comenzó a descubrir una suerte de poder. Cuidar los desperdicios, manipular los restos de las comidas, se volvió no solo una rutina laboral, sino un acto de posesión sobre algo más grande que ella. Comprendió que aquellos residuos, ignorados por todos,
podían ser la clave para algo distinto, quizás la posibilidad de transformar la monotonía en una nueva forma de control. En casa, la situación con Garrett se volvió aún más tensa. Él, cansado y debilitado, parecía haberse resignado a un destino hecho de fatiga y silencio. Anne, por el contrario, empezó a buscar una salida a través de sus propias ambiciones, aunque fueran difusas y difíciles de nombrar. La relación entre los dos se llenó de ausencias, las conversaciones se redujeron a lo imprescindible y cada uno se refugió en sus propias preocupaciones. La sombra de Betty, siempre presente, solo agudizaba el resentimiento, ver el éxito ajeno, sentirlo tan cerca y a la vez inalcanzable, encendía en una rabia silenciosa, de esas que fermentan hasta convertirse en obsesión. Fue en ese clima de desencanto y hambre de algo más que Anne aceptó la propuesta de un viejo conocido, Louis Moore, quien le sugirió aprovechar los desechos de la escuela para alimentar animales. Lo que para otros era una simple transacción, para ella fue el inicio de una cadena de decisiones que la llevarían por un camino del que ya no habría retorno. Su visión del futuro se volvió más audaz y menos compasiva, marcada por el convencimiento de que solo mediante el riesgo y la astucia podría doblegar la suerte adversa. Así, poco a poco, la vida cotidiana de Anne se tiñó de una ambición casi dolorosa. Cada jornada en la cocina de la escuela era una pieza más en su plan, el deseo de demostrar que también podía aspirar a algo mejor, que merecía más que la suma de sus renuncias. Lo que nadie sospechaba era que, bajo esa rutina, se gestaba una tormenta, silenciosa y letal, alimentada por la mezcla corrosiva de la envidia y la esperanza truncada. A medida que los días avanzaban y la rutina en la escuela parecía inmutable, Anne Carson empezó a perfeccionar el arte de la invisibilidad. Su presencia discreta pasaba desapercibida entre el personal, nadie se detenía a observar a la mujer que arrastraba el viejo carrito con los restos de las comidas, como si fuera un simple engranaje en la maquinaria cotidiana del lugar. Anne aprovechó esa indiferencia, consciente de que el anonimato era su mejor aliado. El plan, en apariencia banal, estaba cuidadosamente calibrado. Bajo el pretexto de recolectar desechos para los animales, Anne transportaba los residuos escolares a su casa, ampliando el volumen cada semana. Nadie sospechaba que, entre las cáscaras de fruta y los restos de pasta, se mezclaba algo más peligroso, un líquido transparente, imposible de detectar a simple vista, pero letal en pequeñas dosis. La adquisición de ese veneno no fue casualidad, requirió paciencia, contactos y la fría determinación de alguien convencido de que el fin justificaba cualquier medio. En la cocina de la escuela, Anne se movía con una eficiencia casi metódica. Aprovechaba los momentos de mayor distracción para manipular la comida, añadiendo discretamente pequeñas cantidades de líquido a los platos que luego serían descartados o incluso consumidos por los propios empleados. El olor a detergente y a comida recalentada se mezclaba con la tensión de sus movimientos, aunque nadie lo notaba. En las noches, mientras empujaba el bidón de metal por las calles vacías rumbo a su casa, sentía que, por primera vez, el destino estaba en sus manos. Pero esa nueva sensación de control venía acompañada de un miedo creciente. Anne sabía que cualquier error podría resultar fatal, no solo para los demás, sino también para ella misma. Observaba con atención los rostros de quienes la rodeaban, buscando el menor indicio de sospecha. Por el momento, todo seguía igual, los profesores discutían asuntos triviales, los niños se quejaban del menú y los trabajadores de la cocina confiaban en la rutina como si fuera un escudo contra la adversidad. Lo que nadie percibía era que, tras esa apariencia de normalidad, se estaba gestando una amenaza invisible. Anne, protegida por la monotonía y el descuido de los demás, logró enmascarar sus actos bajo la máscara de la necesidad y la costumbre. Sin embargo, en la calma de las tardes de Springfield, la tragedia ya había comenzado su curso, silenciosa, calculada y, por el momento, perfecta. El inicio de la tragedia se manifestó de manera sutil, casi anodina, como suelen hacerlo los males profundos. En la escuela primaria de Springfield, los primeros síntomas pasaron desapercibidos entre los comentarios de rutina y el bullicio de los pasillos.
Todo comenzó con una fatiga inusual en varios empleados, dolores musculares que se atribuían al cambio de estación, leves náuseas, malestares de los que nadie hablaba más allá de la queja pasajera. Pero a medida que los días pasaron, los síntomas se intensificaron y se diversificaron. Varios alumnos empezaron a mostrar un inusual decaimiento, uno de ellos perdió repentinamente el apetito y, al poco tiempo, comenzó a notar la caída del cabello. Las familias, preocupadas, consultaron a médicos que, en un principio, atribuyeron la situación a infecciones virales o a un brote de alergias. Sin embargo, la inquietud se hizo palpable cuando los síntomas se extendieron a otros empleados y 2 estudiantes más manifestaron los mismos signos: debilidad, vértigos, extraños temblores en las manos. La administración escolar, desbordada, inició un registro de los casos mientras los rumores crecían en la comunidad. Un día, una trabajadora de la cocina, Marta, fue hallada desmayada junto a la puerta trasera del comedor. Su hospitalización marcó el primer punto de inflexión. El equipo médico, al examinar los patrones, comenzó a sospechar que lo que estaba ocurriendo no era producto del azar. Ordenaron análisis exhaustivos, sin hallar una causa evidente. Los exámenes sanguíneos mostraban alteraciones que no coincidían con ningún diagnóstico común. El ambiente en la escuela se enrareció. Padres y maestros cruzaban miradas cargadas de miedo y sospecha, mientras la prensa local empezaba a hacerse eco de los acontecimientos. El distrito escolar pidió la intervención de las autoridades sanitarias. Los investigadores revisaron la cadena alimentaria, tomaron muestras del agua y del aire, inspeccionaron la cocina e interrogaron al personal. Sin embargo, no encontraron nada concluyente. La noticia de la muerte de uno de los niños, después de días en cuidados intensivos, sumió a la ciudad en una tristeza pesada y colectiva. Fue entonces cuando la tragedia dejó de ser invisible. Las preguntas sin respuesta se multiplicaron y la desconfianza se instaló en el corazón de Springfield. Nadie imaginaba que ese primer caso era solo el inicio de una cadena de acontecimientos que pondrían a prueba la resistencia y la ética de toda una comunidad. La llegada de los investigadores alteró la rutina de la escuela y de toda Springfield como una ráfaga de aire frío en pleno verano. El detective James Stewart, con una reputación forjada en casos complicados, fue designado para liderar la investigación. Desde el principio, supo que no se trataba de un brote común. Los síntomas, dispersos pero similares, revelaban un patrón oscuro y metódico. El equipo de Stewart comenzó por reconstruir los días previos a los primeros casos, indagando en cada detalle de la vida escolar. Revisaron los registros de asistencia, entrevistaron a los empleados, analizaron horarios y rutinas. Pronto detectaron un nexo común: todos los afectados habían consumido comidas servidas en la cafetería durante la misma semana. Sin embargo, la cocina estaba aparentemente en orden, los suministros controlados, los procedimientos seguidos al pie de la letra. Era como si el mal se ocultara a plena vista, disfrazado de normalidad. La presión social creció a medida que la incertidumbre se propagaba. Padres inquietos exigían respuestas, maestros y personal vivían con el temor de ser los siguientes. Los investigadores extendieron su radio de acción, examinaron los conductos de ventilación, la calidad del agua, hasta la procedencia de los productos alimenticios. No hallaron pistas evidentes, pero la frecuencia de los incidentes sugería que el peligro persistía. Un giro relevante surgió cuando, tras analizar el patrón de movimientos dentro del recinto, Stewart y su equipo repararon en la figura discreta de Ann Carson. Sus labores en la cocina, su acceso diario a los desperdicios y su rutina aparentemente inofensiva la situaban en el centro de los acontecimientos, aunque sin pruebas directas. Aún así, el detective no descartó ningún detalle. Pidió un seguimiento discreto, recopiló testimonios sobre el carácter y los hábitos de Ann y ordenó inspecciones más exhaustivas en la zona de la cocina y los residuos. La investigación, marcada por la tensión y el sigilo, avanzó como una partida de ajedrez. Cada movimiento revelaba nuevas preguntas, cada ausencia de respuestas alimentaba la sospecha.
Mientras tanto, Springfield seguía paralizada por la sombra de lo inexplicable, sin saber que el desenlace de aquel enigma dependería tanto de la paciencia como de la precisión de quienes buscaban la verdad entre las grietas de lo cotidiano. La noticia de la muerte de Garrett Carson sacudió Springfield con la fuerza de un trueno en medio del silencio. Su fallecimiento, aunque inicialmente atribuido a un paro cardíaco, generó una oleada de especulaciones en quienes ya veían un hilo invisible conectando las tragedias recientes. Garrett, hombre acostumbrado al esfuerzo físico, había regresado del último viaje exhausto, con dolores inexplicables en las piernas y una debilidad que no parecía corresponder a su edad ni a su constitución robusta. Los médicos, al certificar su muerte, anotaron síntomas que recordaban a los casos investigados en la escuela: fatiga extrema, caída del cabello, alteraciones neurológicas. Fue este detalle el que encendió la alerta entre los investigadores. James Stewart ordenó revisar el historial médico de Garrett y solicitar análisis toxicológicos más complejos. Los resultados, lejos de tranquilizar, sumaron más preguntas. La presencia de rastros de un metal pesado en su organismo era una coincidencia demasiado peligrosa para ser ignorada. Ann Carson, durante los días posteriores, mantuvo una actitud de discreción impecable. Mostraba la tristeza esperada de una viuda, pero evitaba cualquier exposición innecesaria. Su casa, que durante años había sido escenario de silencios y rutinas, se llenó ahora de un murmullo persistente de vecinos, curiosos y policías que analizaban cada rincón, buscando una explicación que pudiera dar sentido a la tragedia. El informe final sobre la muerte de Garrett se sumó al expediente ya voluminoso del caso Springfield. En la ciudad, la atmósfera de sospecha era casi palpable. El miedo se mezclaba con la certeza de que lo que estaba ocurriendo no era producto del azar. El detective Stewart, enfrentado a la ausencia de pruebas directas, decidió profundizar en los vínculos entre la vida doméstica de los Carson y los sucesos de la escuela. Comprendió que la investigación ya no podía limitarse al ámbito institucional. El peligro parecía haberse infiltrado también en lo más íntimo de la comunidad. A medida que la investigación avanzaba, el cerco de sospechas en torno a Ann Carson se fue cerrando de manera casi imperceptible. Las coincidencias se multiplicaban y los silencios se volvían más densos. La comunidad, antes ajena a las desgracias, vivía ahora con una inquietud soterrada, y la figura de Ann emergía del anonimato por las razones menos deseadas. El detective Stewart dedicó largas horas a revisar registros y patrones, buscando el hilo conductor que pudiera explicar la secuencia de desgracias. Las entrevistas con los empleados de la escuela y los vecinos de la familia Carson ofrecieron retazos de información que, al ensamblarse, esbozaban una imagen inquietante, la de una mujer siempre presente en los márgenes de cada incidente, discreta pero insistentemente cercana al epicentro del dolor. Los testimonios sobre su carácter reservado y su rutina invariable se transformaron en pequeñas piezas de un rompecabezas cada vez más oscuro. La atención de Stewart se dirigió también a los detalles aparentemente insignificantes. Analizó los movimientos de Ann en la cocina escolar, la regularidad con la que transportaba los residuos y el acceso que tenía a los alimentos. Su rutina, antaño invisible, empezó a ser objeto de vigilancia discreta. Se cruzaron datos de inventario, se rastreó el origen de los productos de limpieza y se analizaron los restos de comida de la cafetería en busca de contaminantes. El ambiente entre los empleados escolares se contaminó con el miedo y la desconfianza. Cada gesto era observado, cada palabra, pesada. Una pieza crucial en la investigación fue aportada por la enfermera del colegio, Charlotte Grace, quien había notado un patrón en la aparición de síntomas y no dudó en compartir sus sospechas con el detective. El valor de su observación residía en la precisión. Los episodios de intoxicación coincidían con los días en que Ann estaba de turno y los casos más graves afectaban a quienes, de una u otra forma, tenían conflictos o historias previas con ella. Para Stewart, el panorama se volvía más nítido y, al mismo tiempo, más perturbador. La imagen de Ann Carson, hasta entonces la de una mujer trabajadora y discreta, se transformó en la de un posible eslabón clave en una cadena de tragedias cuidadosamente orquestadas.
La investigación, ya lejos de limitarse a los hechos, empezó a penetrar en la psicología de la sospechosa, indagando en los resquicios de su vida donde la ambición y el resentimiento parecían haber encontrado terreno fértil. La tensión, que hasta ese momento en Carson había conseguido mantener bajo una capa de control frío, comenzó a resquebrajarse cuando el entorno familiar se volvió un terreno incierto. La muerte de Garrett había dejado cicatrices invisibles y la presencia de Betty, su hermana, añadía una presión que Ann no supo anticipar. Las reuniones, antaño simples y rutinarias, adquirieron un tono hostil y cargado de silencios incómodos. Betty, acostumbrada a detectar las grietas en las vidas ajenas, empezó a notar incongruencias en los relatos y comportamientos de Ann. Preguntaba con una insistencia velada, buscando sentido en los detalles que no encajaban. Fue en una de esas conversaciones, cuando la fatiga y el temor erosionaron la cautela de Ann, que un comentario fuera de lugar reveló más de lo necesario. Un detalle menor, un matiz en la forma de relatar lo sucedido la noche en que Garrett enfermó, despertó la desconfianza de Betty. La reacción de Ann fue demasiado rápida, demasiado defensiva, como si tuviera que proteger una verdad inconfesable. La grieta, imperceptible para los demás, resultó evidente para su hermana, que abandonó la casa con una certeza incómoda instalada en el pecho. Al poco tiempo, la información llegó hasta el detective Stewart, quien ya esperaba que una fisura en la fachada de Ann terminara por delatarla. Con la nueva sospecha, Stewart intensificó la vigilancia y ordenó un nuevo registro de la vivienda, revisando documentos, recipientes y cualquier objeto susceptible de haber sido manipulado. La presión aumentó y el margen de error de Ann se redujo hasta casi desaparecer. Los errores humanos, en los casos criminales, suelen ser más elocuentes que cualquier prueba científica. La torpeza de un gesto, la contradicción en una respuesta, la ansiedad mal disimulada se convirtieron en los indicios que necesitaba la investigación para avanzar. Springfield, sumida en la incertidumbre, comenzó a intuir que el desenlace estaba cerca y que la verdad, aunque incómoda y dolorosa, era inevitable. El giro decisivo en la investigación se produjo casi sin ruido, pero con la fuerza de una ola imparable. El detective Stewart, con la carpeta de pruebas cada vez más abultada, reunió a su equipo en el despacho gris del departamento policial. El análisis de los residuos recogidos en la vivienda de Ann Carson y los restos hallados en la cocina escolar coincidieron en un punto alarmante: la presencia de un compuesto tóxico, invisible al olfato y al gusto, que solo podía haber sido introducido por alguien con acceso y conocimientos específicos. El cerco, que durante semanas había sido una simple sospecha, se cerró de golpe en torno a la figura de Ann. La detención fue sobria y carente de espectáculo, como casi todo en Springfield. Ann, ante la evidencia, mantuvo una actitud fría, casi mecánica. En la sala de interrogatorios, el aire era denso y los relojes parecían avanzar con lentitud enfermiza. La investigación viró entonces hacia la psicología de la acusada. Sus declaraciones resultaron ambiguas, repletas de evasivas y contradicciones. Los investigadores percibieron en ella una mezcla de frustración y resignación, la convicción de alguien que nunca sintió que tuviera una oportunidad real y que, empujada por la amargura, justificó cada acto como una forma de restablecer un orden perdido. Sin embargo, el retrato final de Ann Carson no era el de una criminal común. Su vida, marcada por renuncias y resentimientos, emergía de los documentos y los testimonios con una crudeza inesperada. El proceso judicial se preparó en medio de una atención mediática inusual para Springfield, mientras la comunidad buscaba explicaciones y respuestas que aliviaran el horror de lo sucedido. El caso ya no era solo una serie de crímenes, sino un espejo deformado donde la sociedad debía enfrentarse a sus propias miserias y límites. La verdad, una vez desvelada, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la ciudad. El juicio de Ann Carson comenzó en una mañana de octubre, bajo un cielo plomizo que parecía compartir la pesadumbre de la ciudad. La sala del tribunal en Springfield se llenó de rostros conocidos y extraños, todos marcados por una mezcla de incredulidad y cansancio. La atención mediática, inusual para una comunidad tan pequeña,
transformó el proceso en un espectáculo silente donde cada gesto, cada palabra, se analizaba al detalle. Las pruebas fueron presentadas con la precisión quirúrgica que exigía un caso de tal magnitud, análisis toxicológicos, testimonios de expertos, registros de la escuela y los informes sobre los residuos manipulados. Cada documento leía en voz alta volvía a dibujar el rastro invisible que unía las tragedias individuales con la mano discreta y persistente de Anne. Durante el proceso, Anne se mantuvo distante, a ratos ausente, como si todo ocurriera muy lejos de su propia realidad. Sus abogados intentaron perfilarla como una víctima de las circunstancias, una mujer empujada al límite por la vida y la desdicha, pero la acumulación de hechos y la fría lógica de la investigación pesaron más que cualquier argumento emotivo. Los testimonios de los familiares de las víctimas, entre lágrimas y silencios, marcaron el ritmo de la jornada y dejaron una huella de dolor difícil de borrar. El veredicto no sorprendió a nadie. Anne Carson fue condenada a 25 años de prisión en la penitenciaría estatal de Jefferson City. La sentencia fue leída en voz baja, sin teatralidad, apenas un trámite necesario para cerrar un capítulo demasiado largo y oscuro. Fuera del tribunal, el aire era denso y pesado, como si la ciudad entera necesitara tiempo para recuperar la calma y procesar la magnitud de lo vivido. En la soledad de su celda, Anne era ya una figura desprovista de misterio, convertida en el símbolo trágico de un mal cotidiano, de esa violencia que puede germinar en cualquier rincón, en el silencio de una casa cualquiera. Springfield, marcada por el recuerdo y el desconcierto, aprendió que, a veces, la mayor amenaza no viene de fuera, sino que crece callada entre los propios muros. La historia quedó grabada en la memoria de todos, no solo como un crimen, sino como una advertencia silenciosa sobre los límites de la confianza y la fragilidad del destino humano. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.